La desaparición de Isabella Fairmont. En una noche fría y brumosa de Newport, Isabella Fairmont, una joven de belleza y fortuna excepcionales, fue vista por última vez en su habitación de hotel, luciendo su distintivo broche de rubí que reflejaba la luz de la luna. Lo que parecía un simple escándalo social pronto se transformaría en un misterio oscuro que involucraba a algunas de las familias más poderosas de Estados Unidos. La testigo clave, la señora Wintre, aseguró haber visto a Isabella salir con dos hombres desconocidos en un carruaje cerrado, pero sus testimonios eran inconsistentes y su reputación dudosa debido a antiguos despidos por difundir secretos de empleadores. Sin embargo, proporcionó un detalle que solo alguien presente podría conocer: el broche de rubí de Isabella, que había captado la luz de la luna de una manera inconfundible. El detective Samuel Harrison, encargado de la investigación, comenzó a sospechar que lo que parecía un simple exilio europeo era en realidad un elaborado engaño. Revisando los registros financieros de 5 familias influyentes de Newport que habían negociado el supuesto exilio de Isabella, Harrison, con la ayuda de un investigador federal especializado en crímenes financieros, descubrió transferencias de dinero sospechosas. La suma de $100,000 destinada a financiar el exilio de Isabella había sido depositada en una cuenta en Nueva York bajo el nombre de Acie Aldrich, las iniciales y apellido de soltera de Isabella. Pero nunca fue tocada. Los documentos de apertura de la cuenta estaban falsificados y la caligrafía no coincidía con la de Isabella, lo que sugirió que alguien la había suplantado durante las negociaciones o que todo el acuerdo era un engaño para encubrir planes mucho más siniestros. La investigación se intensificó cuando Harrison descubrió que Jonathan Pembroke, el arquitecto y aliado de Isabella, no había desaparecido sino que había muerto el 30 de noviembre en Boston, un día antes de la desaparición de Isabella. Su muerte se registró como fallo cardíaco, pero la casera del alojamiento informó que 2 caballeros bien vestidos lo habían visitado durante horas, presuntamente asociados a negocios, y luego se habían marchado discretamente. Esta coincidencia indicaba que Isabella, si planeaba reunirse con él o unirse a su exilio, habría caído en una trampa. Harrison centró su investigación en identificar a los 2 hombres que habían visitado a Pembroke y que la señora Wintre afirmó haber visto con Isabella la noche de su desaparición. El gran avance llegó cuando descubrió que varias familias de Newport habían contratado a la misma agencia de seguridad privada, la Pinkerton Detective Agency, para manejar asuntos sensibles relacionados con el escándalo. Los archivos de Pinkerton, obtenidos mediante presión legal de los investigadores federales, revelaron la existencia de una conspiración destinada a silenciar permanentemente a Isabella Fairmont. Los agentes habían seguido los movimientos de Isabella y Pembroke durante semanas, monitoreando sus comunicaciones, y los informes estratégicos contenían recomendaciones que insinuaban la necesidad de una resolución permanente. Uno de los informes, fechado el 28 de noviembre, recomendaba acción inmediata para prevenir la exposición de los intereses de los clientes y señalaba que la inestabilidad emocional de los objetivos proporcionaba cobertura óptima para diversos resultados. El descubrimiento más escalofriante ocurrió cuando Harrison examinó los planos arquitectónicos originales de los compartimentos ocultos construidos por Pembroke en las mansiones de Newport, incluyendo un escondite bajo la bodega de vinos de la mansión Petton, lo suficientemente grande para ocultar mucho más que documentos o objetos de valor. El 14 de febrero de 1890, Harrison y un equipo compuesto por investigadores federales, policías locales y un inspector de construcciones allanaron la mansión Petton y descubrieron una cámara oculta de aproximadamente 10 pies por 10 pies y 8 pies de altura, con paredes forradas de plomo que impedían la salida de sonidos. Allí encontraron los restos de Isabella Fairmont envueltos en un elegante abrigo de seda, con el broche.
La autopsia reveló que había sido asesinada por envenenamiento con cloral hidrato mezclado en champán, y las marcas en las paredes mostraban que había estado consciente y tratado de escapar antes de morir. Un papel parcialmente escrito en su mano contenía acusaciones contra sus asesinos. Aunque ilegible, la investigación se transformó en un caso de asesinato complejo, implicando a las familias más influyentes de Newport. Los dos hombres que la habían llevado a la mansión eran agentes de Pinkerton actuando por encargo de estas familias, y la bodega con plomo se había convertido en una cámara de ejecución silenciosa. Jonathan Pembroke también había sido asesinado un día antes para impedir que revelara secretos de los compartimentos ocultos. Los arrestos posteriores sacudieron la alta sociedad, pero los casos se derrumbaron debido a corrupción, recantaciones de testigos y misteriosos incendios en archivos de Pinkerton. Theodore Fairmont, viudo de Isabella, aceptó cesar la cooperación con la investigación tras recibir compensación por contratos gubernamentales, permitiendo que se difundiera la versión de suicidio de su esposa. Las familias conspiradoras escaparon legalmente, pero años después enfrentaron consecuencias, quiebras, suicidios y escándalos públicos. El broche de rubí de Isabella adquirió su propia leyenda negra, apareciendo a lo largo de los años con tragedias asociadas a cada nuevo dueño. Theodore Fairmont dedicó sus últimos años a la filantropía y creó la Fairmont Foundation para investigar crímenes no resueltos contra mujeres, sin revelar públicamente la conexión con su primera esposa. La evidencia que Isabella había ocultado fue finalmente encontrada en 1954 en el Hotel Belmont, confirmando cada acusación hecha décadas antes. La exhibición en la Sociedad Histórica de Newport permitió que su historia fuera conocida, y la habitación 237 donde pasó sus últimas noches continuó reportando fenómenos extraños. La historiadora Margaret Steinberg publicó en 1979 el relato definitivo de la conspiración, demostrando que la élite americana usaba el asesinato como herramienta para proteger sus intereses. En 2019, el FBI reexaminó el caso con técnicas modernas, pero el castigo legal era imposible. Aún así, la historia de Isabella se convirtió en símbolo de la violencia de los poderosos y advertencia de los riesgos de desafiar a quienes detentan privilegios. La sombra de la tragedia de Isabella Fairmont seguía extendiéndose sobre Newport mucho después de su muerte, mientras las familias implicadas trataban de borrar toda evidencia y limpiar sus nombres. La investigación de Harrison había revelado apenas la punta del iceberg de la corrupción y el poder que protegían sus secretos. Los archivos recuperados de la Pinkerton Agency mostraban no solo vigilancia y asesinatos encubiertos, sino también manipulaciones financieras, coacciones políticas y eliminaciones estratégicas de cualquier testigo incómodo. Cada movimiento de Isabella había sido registrado, cada carta interceptada y cada aliado vigilado. Los documentos financieros encontrados en 1954 mostraban transacciones entre bancos de Nueva York y Boston, transferencias de propiedades y sobornos a funcionarios de todos los niveles, confirmando que la conspiración de Newport no era un acto aislado, sino parte de una red extendida de control social y económico en Nueva Inglaterra. Harrison había documentado meticulosamente cada enlace, cada firma falsa, cada indicio de manipulación legal que garantizaba la impunidad de las familias. Sin embargo, incluso con la evidencia tangible en mano, el tiempo y la burocracia impidieron que la justicia se consumara en su momento. Mientras tanto, los fantasmas de la mansión Petón no dejaban de acechar a quienes se atrevían a recordar el pasado. Testigos posteriores, incluidos trabajadores y periodistas, reportaron luces misteriosas, risas inexplicables y aromas de perfumes franceses en habitaciones selladas. Ni los años, ni la demolición de la mansión en 1938 lograron silenciar los ecos del horror que había tenido lugar entre esas paredes.
Dentro de esos muros se habían encontrado compartimentos ocultos adicionales que contenían efectos personales de otras personas desaparecidas durante las décadas de 1880, lo que demostraba que Isabella podría no haber sido la única víctima de la élite de Newport. Cada hallazgo reforzaba la idea de una conspiración sistemática destinada a eliminar amenazas, y no simples escándalos de sociedad. El broche de rubí, símbolo de su tragedia, reapareció a lo largo de los años asociado a muertes y desgracias, desde suicidios hasta muertes misteriosas durante pandemias. Como si el destino de Isabella se hubiera impregnado en el objeto. Theodore Fairmont, aunque dedicado a la filantropía, nunca permitió que la historia de su esposa se olvidara del todo. Su fundación ayudó a visibilizar casos de violencia contra mujeres, aunque la conexión con Isabella se mantuvo en secreto. La historiadora Margaret Steinberg, a través de su exhaustiva investigación, reconstruyó la cronología de la conspiración, mostrando cómo las familias ricas usaban el poder económico y la influencia política para eliminar obstáculos y proteger sus intereses. Cada asesinato, cada amenaza, cada manipulación legal y económica tenía un patrón que se repetía. La víctima representaba un peligro para el statu quo y la respuesta era la eliminación sistemática. El caso de Isabella no solo reveló la capacidad de la élite de matar para proteger secretos, sino también cómo la impunidad fomentaba una cultura de violencia silenciosa y premeditada. Los descubrimientos posteriores confirmaron que los compartimentos ocultos no solo se utilizaban para esconder documentos, sino también para ejecutar asesinatos, almacenar pruebas comprometedoras o incluso mantener vigilados a individuos de interés. Los agentes de Pinkerton, lejos de ser simples observadores, habían desarrollado métodos de asesinato discretos, usando venenos indetectables y cámaras insonorizadas, convirtiéndose en instrumentos de control social para los poderosos. Cada familia involucrada tenía redes de aliados y empleados leales que aseguraban que cualquier investigación oficial se detuviera antes de alcanzar la verdad completa. La desesperación y el miedo se extendieron entre quienes habían participado indirectamente, la paranoia se volvió común y los registros de negocios, propiedades y contratos fueron sistemáticamente manipulados para eliminar cualquier rastro de los crímenes cometidos entre 1890 y 1900. Varios miembros de estas familias sufrieron colapsos financieros, suicidios y escándalos públicos que parecían coincidir con el patrón de justicia poética derivado de los crímenes que habían cometido. La desaparición de Pembroke y la muerte de Isabella marcaron el inicio de un efecto dominó que demostró que la verdad, aunque retrasada, podía imponerse sobre la impunidad, aunque fuera décadas más tarde. La evidencia que Isabella había escondido y que fue descubierta en 1954 no solo confirmaba su teoría sobre la conspiración, sino que también mostraba la sofisticación y la planificación detrás de los crímenes, desde el uso de documentos falsificados y cuentas bancarias desconocidas hasta la coordinación con agentes privados capaces de ejecutar asesinatos sin dejar rastro. Cada archivo revelaba el alcance de la red de poder que se extendía más allá de Newport, conectando empresarios, políticos, jueces y autoridades locales, todos implicados en mantener un sistema que colocaba a los ricos por encima de la ley y les permitía eliminar amenazas a su conveniencia. El broche de rubí, reapareciendo de manera casi ritual, se convirtió en un recordatorio constante de que las acciones de la élite no eran inofensivas. El objeto, cargado de tragedia, sirvió como testimonio de la magnitud de la conspiración y la brutalidad con la que se protegían intereses, incluso décadas después. El caso de Isabella Fairmont inspiraba miedo y fascinación, y la evidencia recuperada se convirtió en pieza clave para historiadores y estudiosos del crimen, mostrando cómo el poder y la corrupción podían converger en actos mortales. Investigaciones modernas del FBI y otros expertos confirmaron la
Precisión de los hallazgos de Harrison y Steinberg. Aunque la capacidad de procesar legalmente a los culpables había desaparecido con el tiempo, la historia de Isabella se convirtió en símbolo de resistencia, sacrificio y de cómo el coraje de una sola persona puede eventualmente. Incluso si la justicia legal tarda décadas en alcanzarla, cada descubrimiento posterior, cada testimonio recuperado y cada documento oculto demostraba que la violencia contra quienes amenazaban el statu quo era un patrón sistemático, y que la muerte de Isabella no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia calculada por la élite para mantener su dominio. Las desapariciones, los asesinatos encubiertos y los escándalos fueron el precio que se pagaba por desafiar a quienes controlaban. La riqueza y el poder, y la historia de Isabella se convirtió en advertencia y legado de la lucha contra la injusticia social y económica de su tiempo, incluso después de su muerte. La influencia de Isabella y la evidencia que ocultó continuaron impactando a aquellos que se cruzaban con la conspiración, mostrando que el intento de enterrar la verdad nunca es completamente exitoso. La memoria de Isabella persistió en documentos, objetos y relatos, y aunque los perpetradores originales habían muerto o escapado de la ley, sus acciones continuaban afectando a generaciones posteriores, demostrando que la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso décadas después, y que el coraje de una sola persona puede desencadenar consecuencias que ningún poder podría controlar totalmente. El análisis minucioso de las finanzas, correspondencia y planos arquitectónicos de Newport mostró una red compleja de manipulación, eliminaciones y control que abarcaba hogares, empresas, instituciones bancarias y hasta el propio sistema judicial, evidenciando cómo la élite podía proteger sus secretos y perpetrar asesinatos sin miedo a represalias inmediatas. Cada hallazgo, desde documentos escondidos hasta compartimentos ocultos, revelaba capas de planificación y premeditación que transformaban lo que parecía un escándalo social en una red sofisticada de crimen organizado, mostrando que la muerte de Isabella Fairmont era apenas un capítulo de un patrón mucho más amplio y perturbador. Tras el descubrimiento de los documentos de Isabella en 1954, la magnitud de la conspiración que había silenciado su voz se hizo evidente. Cada carta, cada plan arquitectónico y cada registro financiero mostraba la coordinación meticulosa entre familias poderosas, agentes privados y funcionarios cómplices. Los documentos detallaban cómo el entramado de Newport se extendía mucho más allá de la ciudad, conectando intereses económicos en Boston, Nueva York y otras partes de Nueva Inglaterra, revelando que la élite no solo controlaba negocios y propiedades, sino que también manipulaba la política, el sistema judicial y las fuerzas del orden para proteger sus secretos y eliminar amenazas. Isabella había sido solo la víctima más visible, pero los registros ocultos contenían evidencias de otros desaparecidos y de estrategias para neutralizar a cualquier persona que pudiera cuestionar a la élite, incluyendo amenazas, chantajes y asesinatos cuidadosamente planeados. La magnitud de la violencia empleada era escalofriante: cámaras insonorizadas, venenos indetectables y compartimentos ocultos habían sido diseñados para silenciar testigos sin dejar rastros. Harrison, en su informe final, subrayó que la muerte de Isabella no fue un acto de pasión ni un crimen espontáneo, sino un asesinato sistemático ejecutado como parte de un plan de negocio, donde la vida humana se valoraba menos que la protección de intereses económicos y sociales. Cada hallazgo reforzaba la idea de que las familias implicadas actuaban con impunidad, confiadas en que su riqueza y conexiones políticas impedirían cualquier proceso judicial. La evidencia también revelaba que los agentes de Pinkerton habían recibido instrucciones precisas para manipular la información, ocultar pruebas y garantizar que los investigadores fueran desviados de la verdad, lo que convertía a la agencia en un instrumento activo de control y asesinato al servicio de los poderosos. A medida que más investigadores y historiadores
revisaban los archivos, comenzaron a surgir patrones de corrupción sistemática en contratos gubernamentales, licitaciones y decisiones políticas, todo alineado para beneficiar a las familias de Newport y silenciar a quienes amenazaban. Incluso las muertes que en su momento parecieron naturales, como la de Pembroke y varios empresarios y políticos, se reinterpretaron como ejecuciones encubiertas cuidadosamente planificadas para eliminar testigos incómodos. La vida de Isabella se convirtió en un catalizador involuntario que desencadenó un efecto dominó sobre todos los involucrados. La historia de las desapariciones y muertes misteriosas de Newport durante las décadas de 1880 y 1890 comenzó a conectarse, mostrando una red de criminalidad sofisticada que utilizaba a la élite social como escudo y arma a la vez. Los compartimentos ocultos en las mansiones, descubiertos mucho tiempo después, contenían documentos que evidenciaban prácticas de soborno, manipulación de precios, control de elecciones locales y nacionales, así como planes de eliminación de cualquier amenaza. Cada archivo recuperado confirmaba las sospechas de Isabella, que su denuncia no solo habría puesto en peligro la reputación de las familias, sino también sus imperios económicos y su influencia política. Los investigadores modernos confirmaron que los patrones de abuso de poder detectados en Newport eran solo un reflejo de un fenómeno más amplio en la élite estadounidense de la época, donde la riqueza concentrada permitía manipular sistemas legales y sociales a su antojo. La influencia de Isabella perduró no solo a través de la evidencia que había escondido, sino también mediante el impacto psicológico y social que tuvo en las familias implicadas. Varios descendientes de estas familias reportaron paranoia, colapsos financieros, escándalos y suicidios, como si la justicia poética se manifestara a través del tiempo, afectando a quienes habían perpetuado o encubierto los crímenes. El broche de rubí, reapareciendo a lo largo de los años, funcionó como símbolo de maldición y recordatorio del asesinato, asociándose con tragedias de nuevos propietarios y revelando una conexión casi sobrenatural con la injusticia y el peligro que representaba desafiar a la élite. Theodore Fairmont, a través de su fundación, continuó protegiendo el legado de Isabella de manera discreta, promoviendo investigaciones sobre violencia contra mujeres y creando conciencia sobre la corrupción y el abuso de poder, aunque siempre manteniendo la conexión con la historia de su esposa en secreto para protegerse y evitar el escándalo. La historiadora Margaret Stanberg reconstruyó meticulosamente la cronología de los hechos y mostró cómo la estrategia de asesinato y encubrimiento fue ejecutada como un proceso sistemático, con múltiples capas de complicidad, evidenciando que la muerte de Isabella fue el resultado de un cálculo empresarial y social, no de un crimen espontáneo. Cada testimonio recogido, cada documento analizado y cada compartimento descubierto en las mansiones reforzaban la idea de que la élite de Newport utilizaba la violencia, el miedo y la manipulación para mantener su control, y que los asesinatos eran solo una parte de un sistema diseñado para eliminar cualquier amenaza. Los investigadores del siglo XX confirmaron que los métodos de los asesinos incluían sofisticación técnica, discreción y planificación psicológica, asegurando que los crímenes pasaran desapercibidos y los culpables permanecieran impunes. Las muertes de los implicados, muchas veces inesperadas y misteriosas, fueron interpretadas como justicia poética, revelando que aunque la ley no los alcanzara, las consecuencias de sus actos no desaparecían con el tiempo. La evidencia de Isabella, finalmente recuperada, permitió reconstruir no solo su muerte, sino también el entramado completo de manipulación, amenazas y asesinatos que mantenía en secreto la élite de Newport. Cada hallazgo subrayaba la magnitud del poder que las familias ejercían y cómo habían utilizado recursos legales, económicos y sociales para ejecutar asesinatos y controlar la narrativa histórica. La historia de Isabella Fairmont se convirtió en símbolo de resistencia contra la injusticia,
demostrando que incluso frente a la conspiración, la vigilancia, la violencia y la corrupción sistemática, la verdad puede emerger y documentar el alcance de la impunidad. Su muerte inspiró a generaciones posteriores, historiadores y activistas a cuestionar la autoridad, examinar el poder concentrado y luchar por la justicia, incluso cuando los perpetradores ya no podían ser juzgados. La narrativa de Newport revelaba que la combinación de riqueza, influencia política y complicidad institucional podía convertir la vida humana en una mercancía sacrificable, y que el coraje de un solo individuo podía exponer esta realidad, dejando un legado que trascendería décadas y afectaría a generaciones futuras. Cada rincón de las mansiones, cada objeto, cada archivo y cada historia oral registrada mantenían viva la memoria de Isabella, asegurando que su sacrificio y su lucha por la verdad no fueran olvidados. Incluso al reconstruir los eventos, se podía percibir la tensión y la manipulación psicológica que caracterizaban a la élite de Newport, y cómo la planificación y ejecución de asesinatos se entrelazaba con la protección de negocios, reputación y poder, el patrón de intimidación y violencia sistemática detectado a través de la investigación histórica mostraba que la conspiración de Isabella no fue un acto aislado, sino una manifestación de la manera en que la élite de la Gilded Age estadounidense protegía sus intereses mediante asesinatos, encubrimientos y manipulación social, un legado que documentaba la profundidad de la corrupción y la capacidad de la riqueza para superar la ley. A medida que los años avanzaban, la sombra de Isabella Fairmont continuaba proyectándose sobre Newport, y la investigación histórica comenzaba a revelar la profundidad y extensión de la red de corrupción y violencia que ella había desafiado. Cada archivo, cada nota y cada plano arquitectónico recuperado mostraba conexiones inesperadas entre familias, empresas y funcionarios, confirmando que el asesinato de Isabella no era un evento aislado, sino un acto cuidadosamente planificado dentro de un sistema diseñado para proteger la riqueza y el poder a cualquier costo. Los investigadores descubrieron que muchas de las desapariciones y muertes que habían ocurrido en Newport durante las décadas de 1880 y 1890, inicialmente atribuidas a enfermedades, accidentes o suicidios, estaban en realidad conectadas a la misma conspiración que había silenciado a Isabella. Testimonios y documentos indicaban que los agentes privados y oficiales corruptos habían utilizado técnicas sofisticadas de vigilancia, sobornos, amenazas y asesinatos encubiertos para garantizar que cualquier persona que se interpusiera en los intereses de las familias prominentes fuera neutralizada sin dejar rastro. La evidencia mostraba que los compartimentos ocultos y las habitaciones secretas en las mansiones no solo habían servido para guardar documentos valiosos, sino también como prisiones temporales o cámaras de muerte diseñadas para eliminar testigos incómodos. En uno de los hallazgos más impactantes, los investigadores encontraron referencias a otros individuos desaparecidos que habían sido secuestrados y posiblemente asesinados, sus destinos deliberadamente ocultos para mantener la reputación de las familias intacta. A medida que se analizaban los documentos financieros, se reveló que la manipulación de contratos, sobornos y control de decisiones políticas no solo aseguraba el enriquecimiento de las familias, sino que también creaba un entorno de miedo y lealtad forzada que mantenía a la sociedad de Newport en silencio y sumisa. La historiadora Margaret Stanberg destacó en su obra cómo el poder concentrado de estas familias podía convertir la justicia en un instrumento flexible, donde la ley se ajustaba a los intereses de los poderosos y la vida humana era tratada como un recurso descartable cuando amenazaba su posición. La combinación de riqueza, influencia política y control de fuerzas del orden permitía a la élite actuar con impunidad, y cualquier intento de exposición era sofocado mediante violencia, amenazas de muerte o destrucción sistemática de pruebas. Los relatos históricos también
mostraron que los descendientes de los implicados sufrían consecuencias indirectas de los crímenes cometidos, incluyendo paranoia, colapsos financieros y escándalos personales, como si la justicia poética se manifestara. Los documentos recuperados del Bauman Hotel en 1954 confirmaron que Isabella había anticipado el peligro y había escondido evidencia crucial que revelaba la totalidad del entramado criminal, asegurando que, aunque los asesinos no fueran procesados, la verdad eventualmente emergiera. La evidencia incluía planes detallados de compartimentos secretos en varias mansiones, correspondencia entre agentes y familias, registros de transferencias financieras fraudulentas y notas personales que demostraban la intención deliberada de silenciar a cualquier amenaza. La magnitud de la conspiración era tal que demostraba cómo la élite podía manipular todos los aspectos de la sociedad, desde la política y la economía hasta la ley y la prensa. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que la muerte de Isabella había sido solo una pieza en un plan más amplio de control social y económico. La investigación histórica también permitió reconstruir la metodología de los asesinos, incluyendo el uso de venenos indetectables, cámaras insonorizadas y técnicas psicológicas de manipulación y coerción, lo que mostraba que los crímenes estaban calculados con precisión profesional. Los registros de los agentes de Pinkerton revelaban que la agencia había sido un instrumento activo en el asesinato y encubrimiento, siguiendo órdenes explícitas para neutralizar amenazas, manipular evidencia y garantizar que cualquier investigación se desviara de la verdad. La combinación de complicidad institucional, planificación meticulosa y ejecución profesional aseguraba que los crímenes pasaran desapercibidos y los responsables permanecieran impunes durante décadas. Sin embargo, los documentos recuperados demostraban que la verdad no podía ser completamente ocultada. Cada registro, cada plano y cada carta de Isabella proporcionaba evidencia irrefutable de la magnitud de la conspiración y de la sistematicidad del plan para silenciarla. A través de los años, la historia de Isabella se convirtió en símbolo de resistencia y coraje, mostrando cómo un solo individuo podía desafiar el poder concentrado y documentar las injusticias, incluso a riesgo de su propia vida. La fundación creada por Theodore Fairman continuó investigando casos de violencia contra mujeres y documentando patrones de abuso de poder, asegurando que la memoria de Isabella y su lucha por la justicia permanecieran vivas. Los relatos de fenómenos extraños en las mansiones y hoteles asociados con la historia de Isabella, incluyendo apariciones, sonidos inexplicables y perfumes misteriosos, reforzaban la percepción de que su espíritu vigilaba y protegía la evidencia que había recopilado. La historia de Newport se convirtió en un estudio de cómo la corrupción, la riqueza y la influencia podían manipular sistemas completos y cómo la violencia sistemática se utilizaba para proteger intereses privados. Investigadores modernos encontraron patrones de abuso de poder que iban más allá de Newport, revelando un fenómeno nacional donde la élite empleaba métodos similares para proteger su posición, eliminando amenazas y manipulando la justicia. Cada descubrimiento mostraba la persistencia de la injusticia y cómo la impunidad permitía que los poderosos actuaran sin consecuencias inmediatas, mientras que la valentía de personas como Isabella proporcionaba un registro histórico invaluable. El legado de Isabella sirvió para inspirar cambios sociales y legales, impulsando la investigación de crímenes contra mujeres y fortaleciendo la conciencia pública sobre la corrupción sistémica, demostrando que aunque los perpetradores escaparan a la justicia inmediata, sus acciones no podían borrar la evidencia ni la memoria de sus víctimas. La historia se convirtió en un recordatorio de que la lucha contra la injusticia requiere vigilancia constante, documentación rigurosa y valentía frente a estructuras de poder aparentemente inquebrantables. Incluso décadas después, el estudio de los archivos de Newport revelaba cómo la planificación, ejecución y encubrimiento de asesinatos y corrupción social eran parte de un sistema bien establecido.
Y como la evidencia de una sola víctima podía poner en evidencia la extensión de la maldad organizada, la combinación de análisis financiero, reconstrucción arquitectónica y estudio forense permitió a los historiadores y detectives modernos comprender no solo el asesinato de Isabella, sino también el entramado completo que sostenía el poder de las familias implicadas, mostrando que la violencia y la manipulación eran herramientas estratégicas utilizadas para garantizar la impunidad y preservar el control económico y social. Cada nueva evidencia reforzaba la noción de que la justicia, cuando es retrasada o bloqueada por poderosos, puede eventualmente manifestarse de formas inesperadas, y que la verdad, aunque enterrada durante décadas, tiene una manera de emerger, exponer la corrupción y honrar la memoria de aquellos que lucharon por ella. Con la evidencia finalmente recuperada y los archivos históricos estudiados, la historia de Isabella Fairmont alcanzó su clímax histórico y simbólico. Los documentos encontrados en el Bauman Hotel en 1954 demostraban que su muerte había sido el resultado de una conspiración meticulosamente organizada por las familias más poderosas de Newport, que utilizaron su riqueza, influencia política y control de fuerzas del orden para ejecutar y encubrir un asesinato mientras mantenían la apariencia de respetabilidad social. Cada carta, cada plano arquitectónico y cada registro financiero contenía pruebas de que Isabella había anticipado los peligros que la acechaban y que había tomado medidas para preservar la evidencia de la corrupción, las manipulaciones financieras y las acciones violentas de los implicados. Las consecuencias de su valentía resonaron décadas después, demostrando que, aunque los perpetradores escaparan a la justicia inmediata, su legado se manifestaría a través del tiempo y las investigaciones históricas. Las mansiones vacías, los hoteles y los edificios asociados con la conspiración continuaron siendo escenario de fenómenos inexplicables. Luces encendiéndose en habitaciones cerradas, sonidos de pasos, música y risas sin origen aparente, y la persistente fragancia de perfume francés que muchos afirmaban sentir como la presencia de Isabella vigilando la evidencia que había escondido. La Fundación Fairmont, creada por Theodore Fairmont, continuó documentando casos de violencia y corrupción, asegurando que el espíritu de justicia de Isabella siguiera vivo y que otros crímenes similares no quedaran ignorados. El estudio minucioso de los archivos también permitió reconstruir patrones de comportamiento y métodos operativos utilizados por la élite para mantener su dominio, desde sobornos, manipulación de contratos, control de decisiones políticas y económicas, hasta el uso de violencia sistemática para silenciar a cualquier amenaza. Todo ejecutado con precisión profesional y total impunidad aparente. Las vidas de los descendientes y asociados de los conspiradores se vieron marcadas por la paranoia, colapsos financieros, suicidios y escándalos personales, como si una justicia poética se desplegara lentamente contra aquellos que habían abusado de su poder, mostrando que la corrupción y la violencia finalmente generan consecuencias incluso para los poderosos. Los documentos de Pinkerton revelaron que la agencia había sido utilizada no solo como fuerza de seguridad privada, sino como instrumento directo de asesinato y encubrimiento, siguiendo instrucciones explícitas de neutralizar amenazas, manipular evidencia y garantizar que cualquier investigación se desviara de la verdad. Una prueba más de la amplitud de la conspiración y la sistematicidad de los crímenes. A lo largo de los años, los investigadores modernos y los historiadores comenzaron a comprender la magnitud del entramado. La muerte de Isabella no fue un acto aislado, sino una pieza clave en un plan de control social, económico y político que aseguraba que las familias más influyentes permanecieran intocables y que cualquier intento de desafiar su poder fuera sofocado de manera letal. La reconstrucción de los eventos permitió también identificar que el uso de venenos indetectables, cámaras insonorizadas, manipulación psicológica y amenazas cuidadosamente calculadas formaba parte de una metodología consistente,
aplicada sistemáticamente para garantizar que los objetivos no sobrevivieran y que las pruebas fueran eliminadas o manipuladas a favor. Las investigaciones posteriores mostraron que las desapariciones y muertes de individuos incómodos para estas familias no eran coincidencias ni accidentes, sino actos planeados con precisión, utilizando la combinación de poder, riqueza y control institucional para operar sin riesgo de consecuencias legales inmediatas. Los investigadores contemporáneos encontraron que la documentación de Isabella, sus planes y correspondencia contenían evidencia directa de manipulación política, corrupción financiera, sobornos y asesinatos encubiertos, confirmando la exactitud de sus denuncias y revelando la extensión del control ejercido por la élite. El análisis de los archivos también mostró cómo la sociedad de Newport y, por extensión, la élite estadounidense de la época, se beneficiaba de un sistema donde la justicia podía ser manipulada, la ley ignorada y la vida humana tratada como un recurso que podía eliminarse si interfería con los intereses de los poderosos. La historia de Isabella se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, mostrando que, aunque el costo de desafiar a los poderosos podía ser la vida misma, la documentación cuidadosa y la preservación de la evidencia aseguraban que sus denuncias no serían olvidadas y que eventualmente la verdad emergería, aunque siglos de engaños y encubrimientos se interpusieran. El legado de Isabella inspiró a generaciones de historiadores, investigadores y defensores de los derechos de las mujeres, quienes utilizaron su historia para exponer patrones de violencia, corrupción y abuso de poder que habían sido sistemáticamente ignorados por la ley y la sociedad. La Fundación Fairmont y otros investigadores documentaron cómo los métodos de control, manipulación y violencia empleados por la élite podían detectarse en patrones históricos, creando conciencia sobre la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para prevenir que individuos o grupos concentraran demasiado poder sin supervisión. El descubrimiento de los documentos ocultos permitió que finalmente se comprendiera la totalidad del entramado conspirativo. Isabella había identificado los mecanismos de soborno, los compartimentos secretos, las estrategias de encubrimiento y los métodos de eliminación de amenazas, dejando un registro invaluable que desafiaría la impunidad de los responsables. A pesar de que todos los conspiradores originales habían muerto y la prescripción legal había hecho imposible su enjuiciamiento, la evidencia recogida por Isabella y posteriormente descubierta proporcionó un testimonio histórico irrefutable sobre cómo las élites utilizaron la violencia sistemática para proteger sus intereses y cómo un solo acto de valentía podía desafiar incluso a los más poderosos. Los fenómenos extraños en los lugares asociados con Isabella reforzaron la leyenda y el impacto de su historia, mostrando que su espíritu y su legado permanecían vivos, recordando a todos los que investigaban o se acercaban a la verdad que la justicia histórica, aunque tardía, podía emerger. Finalmente, la historia de Isabella Fairmont, su coraje y su sacrificio se convirtió en un estudio definitivo sobre poder, corrupción y resistencia, y su legado continúa inspirando a quienes buscan exponer la verdad y desafiar sistemas corruptos, mostrando que aunque la justicia humana pueda ser bloqueada, la verdad tiene un modo de salir a la luz y honrar la memoria de quienes la defendieron con su vida. La historia cerró con un recordatorio sobre la fragilidad de la justicia frente al poder económico y social, la importancia de documentar y preservar evidencia y el impacto que un solo individuo puede tener al desafiar la corrupción sistémica, asegurando que la historia recuerde su valentía y las lecciones que su muerte dejó para futuras generaciones. El caso de Isabella se convirtió así en un referente de cómo la verdad y la justicia pueden trascender generaciones y cómo los actos de valentía y resistencia, aunque inicialmente silenciados, pueden finalmente exponer la corrupción y el abuso de poder de manera irrevocable, asegurando que las acciones de los responsables no permanezcan impunes.